Este vídeo es posible gracias a Holafly, la solución para disfrutar de datos ilimitados en tu próximo viaje en cuestión de segundos. Más en un momento. La cuenta atrás para el 250 cumpleaños de Estados Unidos ya ha empezado. Este próximo 2026 el país estará de aniversario. Y como era de esperar, Donald Trump quiere celebrarlo a lo grande. Monumentos nuevos, desfiles militares, megaconciertos, fuegos artificiales por todo el país. El tío Sam se prepara para una conmemoración a todo trapo. Sin embargo, puede que la fiesta no sea tan multitudinaria como imaginan en la Casa Blanca, porque por primera vez en un cuarto de siglo, los que están invitados a la fiesta serán menos. Fijaos. La población estadounidense podría disminuir por primera vez este año. Según un informe, la población estadounidense podría disminuir en 2025 por primera vez en la historia, debido a que las tasas de inmigración y natalidad siguen cayendo. A pesar de que la caída de la natalidad ha sido un quebradero de cabeza para casi todos los países desarrollados en la última década, Estados Unidos venía esquivando el problema. ¿La cura? Un flujo migratorio descomunal que sostenía la tasa de reemplazo poblacional. Y ojo, porque esto no es algo reciente. Estados Unidos jamás había registrado una reducción en su población, ni siquiera durante la Guerra Civil, que dejó más de 700.000 muertos. Durante décadas, la enorme atracción migratoria del tío Sam ha sido uno de los puntos fuertes que lo ha diferenciado de Europa. Pero ahora, ese motor podría estar rompiéndose. Porque justo ahora que el MAGA ha decidido cerrar la puerta de casa, las consecuencias han comenzado a notarse. Sin inmigración, la población estadounidense podría empezar a disminuir ya en 2031. Es una señal de alarma económica, con el potencial de provocar escasez de mano de obra, aumento de los precios y una crisis en la atención a las personas mayores del país. Y claro, el problema es que para que la economía crezca por encima del 3% e incluso alrededor del 4% en algunos trimestres, como por cierto venía sucediendo, la mano de obra es fundamental. Es indispensable para mantener las industrias, el campo y la construcción en marcha. La buena noticia es que el país del tío Sam ha sido tradicionalmente un lugar de acogida, precisamente porque en general los americanos percibían que la llegada de personas de otros países era más un activo que una amenaza o una deficiencia. Pero como todos sabéis ya, eso ahora ha cambiado radicalmente. So the honest answer to your question, what is the exact number of immigrants America should accept in the future? Right now the answer is far less than we've been accepting. We have got to become a common community again, and you can't do that when you have such high numbers of immigration, which is one of the reasons why we have the immigration policy we do. Ahora bien, no os penséis que todo el trumpismo va en fila india detrás de J.D. Vance, ni de broma. Lo cierto es que estas ideas están provocando todo un terremoto interno, una fractura cada vez más visible entre los sectores más duros y los conservadores moderados. Por un lado están los que creen que el cierre migratorio y el mandar al ICE a las calles a literalmente cazar gente, es la pieza que faltaba para recuperar América. Pero para otros, para los que miran las estadísticas y los informes del mercado laboral, es toda una alerta, un cuidado que esto se nos puede ir de las manos. De hecho, hasta el propio Trump hace poco dejó caer algo que ha sonado incluso como una duda existencial. Una frase que contradice el mismísimo discurso de su vicepresidente. No tenemos ciertos tipos de talento y la gente tiene que aprender. No se puede sacar a la gente de una fila de desempleados y decirles, los voy a poner en una fábrica donde vamos a fabricar misiles. Ahora los debates sobre las visas estudiantiles, las H-1B y las redadas migratorias en las grandes ciudades forman parte de la nueva realidad dentro del Partido Republicano. Para muchos, el tema empieza a abrir costuras peligrosas dentro del GOP, del Partido Republicano, por el impacto económico que puede generar una caída de la población y también el impacto tecnológico y empresarial que puede suponer perder a muchos genios que ya no terminarán en esta parte de América. Y amigos, es justo aquí donde en VisualPolitik nos hemos hecho varias preguntas. ¿Puede este país realmente darse el lujo de prescindir de más inmigrantes? ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Hasta qué punto corre riesgo el sueño americano? ¿Cómo están cambiando
¿Los Estados Unidos de América? Pues bien, todo esto y más os lo contamos a continuación. Pero antes de seguir, quiero contarte una cosa que te va a resultar muy útil. Y es que ahora que estamos en estas fechas tan especiales, las Navidades, el cambio de año, en fin, seguro que muchos estaréis pensando en hacer una escapadita, ¿verdad? Y claro, si tienes pensado viajar a otro país, una de las grandes dudas suele ser qué hacer para evitar sustos con los gastos del roaming. Sustos que, creedme, nadie quiere en estas fechas. Pues bien, por suerte eso tiene solución y se llama Holafly. Nosotros cada vez que viajamos lo tenemos claro. Antes de despegar ya vamos equipados con la eSIM de Holafly. Da igual si te vas a Estados Unidos, Japón, China o cualquier otro destino, porque tienen cobertura en más de 200 destinos y con datos ilimitados. Sí, ilimitados de verdad y además sin costes ocultos. ¿Y sabes qué es lo que más se agradece? La tranquilidad. Olvidarte del roaming, de ir con los datos apagados todo el viaje o de tener que buscar redes wifi desesperadamente. Hoy en día estar bien conectado es esencial para hablar con la familia, subir fotos, buscar restaurantes o trabajar si te hace falta, porque incluso podrás crear un punto de acceso y usar los datos en otro dispositivo. Además, Holafly se conecta a los mejores operadores locales y no tienes que cambiar tu SIM física ni tocar nada raro en tu móvil. Y todavía hay una ventaja más. Si estás pensando en visitar varios países en un solo viaje, puedes hacerte con una de sus más de 15 eSIMs regionales o incluso contratar su eSIM global y tendrás datos sin tener que contratar eSIMs distintas. Tan solo tienes que entrar en su web o en la app, elegir tu destino, instalar la eSIM escaneando un código QR o directamente desde la app y ya está. Listo. En menos de un minuto estarás conectado nada más aterrizar. Así puedes usar tu móvil como si estuvieras en casa, estés donde estés. Suena bien, ¿verdad? Pues ojo, porque ahora con nuestro enlace que te dejamos en la descripción o en este QR que ves en pantalla, tienes un 5% de descuento en cualquiera de los planes de Holafly. Así que ya sabes, viaja tranquilo estas navidades y empieza el año conectado desde el minuto 1. Y ahora, después de contarte esto, continuemos con nuestro vídeo. Hablar de inmigración en Estados Unidos es hablar del motor demográfico más potente del mundo desarrollado. Durante décadas, el sueño americano atrajo a millones de personas por necesidad, ambición o simple deseo de empezar de nuevo. De esta forma, desde 1965, más de 76 millones de inmigrantes han llegado al país. La cifra es tan grande que si formasen una nación independiente, superarían en población a Francia o al Reino Unido. Y es que ningún otro país moderno ha recibido un flujo humano de semejante dimensión. Pero, como os digo, esto ya es historia. En junio de 2025, la población nacida en el extranjero cayó por primera vez desde los años 60, se redujo en más de 1 millón de personas, y los cálculos apuntan a que, entre las salidas voluntarias y las deportaciones, cerca de 2 millones de inmigrantes habrían dejado el país en lo que va de año. Es un éxodo de tal magnitud que ha llevado a varios analistas a comparar esta situación con momentos tan críticos como la Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad, no hace falta mucha imaginación para entender lo que significa perder de golpe a una parte tan importante y esencial del engranaje económico. Fijaos, durante la Gran Depresión, entre 1929 y 1934, unos 400.000 mexicanos regresaron a su país. Era un tercio de toda la comunidad mexicana en Estados Unidos y el impacto fue inmediato. Salarios más bajos en las ciudades y falta de mano de obra, sobre todo en las zonas rurales. Muchos supervisores, técnicos y gerentes se quedaron sin trabajadores a quienes dirigir y el mercado laboral, ya golpeado por el crack del 29, se hundió todavía más. Algo parecido ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la reubicación forzada de miles de japoneses, casi 22.000 trabajadores agrícolas desaparecieron de un día para otro, y las regiones más afectadas sufrieron una década de caída en productividad y crecimiento. Los datos son claros. Cada vez que Estados Unidos ha sufrido una pérdida masiva de trabajadores inmigrantes, las consecuencias han sido graves y duraderas en el tiempo. Y es que de hecho, ni siquiera hace falta remontarse tan atrás. En 2020, la pandemia paralizó la llegada de trabajadores migrantes y el campo estadounidense lo sintió casi de inmediato. Faltó mano de obra para cosechar
y hubo quienes incluso pidieron ayuda directa al presidente Biden por pura desesperación. La COVID-19 retrasó la llegada de los inmigrantes, lo que ha obligado a los agricultores a depender de estudiantes de secundaria, conductores de autobuses escolares y otras personas. Y es que veréis, hoy en Estados Unidos casi el 19% de la fuerza laboral activa está compuesta por inmigrantes, una tasa que se ha disparado casi un 60% en las últimas 3 décadas. Y esto significa una cosa: hoy en día casi 1 de cada 5 trabajadores en el país es inmigrante. De esta forma, casi 141 millones de estadounidenses y 33 millones de extranjeros son quienes forman una fuerza laboral que en total emplea a unas 175 millones de personas. Pero amigos, aquí hay un dato que incomoda a la narrativa MAGA. Casi 10 millones de ellos están en situación irregular. Así que expulsarlos supondría eliminar de golpe al 6% de toda la mano de obra del país. Y ojo, porque esto ni siquiera va ya solo de inmigración ilegal. Para nada. Las redadas masivas, los operativos agresivos y el discurso oficial han creado un clima generalizado de miedo, incertidumbre e incomodidad. Así que ya no se van solo quienes no tienen papeles, sino que también miles de inmigrantes legales empiezan a sentir que el país les está abriendo la puerta de par en par para que se hagan las maletas y se piren. Y no es casualidad, porque lo cierto es que el gobierno de Trump se ha empeñado muy a fondo en difuminar la línea entre criminales, inmigrantes legales e ilegales. Para muchos en este gobierno todo entra exactamente en el mismo saco. They were coming in by the millions. I say 25 million people. You're saying less, but I say 25 million people came in illegally. And no system can take care of the health care of all of those people that came in. Now, a lot of them have gone out. We have over 11,000 murderers. We got many of them out. Sin embargo, como suele decirse, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y cuando las salidas han empezado a superar lo previsto, sobre todo como consecuencia de las personas que se están marchando por voluntad propia, más de uno está entendiendo que los inmigrantes aportaban bastante más de lo que se pensaba. Hagamos números. Hoy en Estados Unidos viven cerca de 50 millones de inmigrantes. Solo este año entre 1,5 millones y 2 millones podrían abandonar el país, y eso equivale a perder de golpe casi un 5% de toda la población extranjera. El impacto es tan grande que la propia Oficina Presupuestaria del Congreso ha tenido que rehacer sus proyecciones demográficas. Y sabéis que aquí es cuando han saltado todas las alarmas. Se prevé que los nacimientos anuales superen las muertes anuales hasta 2030. A partir de 2031, la inmigración neta compensará con creces el crecimiento demográfico previsto. Es decir, sin inmigración, la población de Estados Unidos se reduciría. A partir de 2031, solo la inmigración podrá sostener el crecimiento demográfico, sobre todo porque la tasa de fertilidad de las mujeres estadounidenses es bastante más baja que la de los inmigrantes, 1,5 frente a 1,8 hijos por mujer. Puede que al MAGA se le esté yendo de las manos, o quizá esto era parte del plan, pero las consecuencias ya se notan. Y por supuesto, pensar que cualquier estadounidense puede reemplazar a esos trabajadores es toda una fantasía. Muchos de estos empleos en juego requieren experiencia técnica y habilidades que no se pueden improvisar de la noche a la mañana. Y otros muchos tienen salarios tan bajos que difícilmente los estadounidenses lo aceptarían. Por no decir que el empleo en las fábricas, el campo o la construcción es duro, muy duro, y no todo el mundo está dispuesto a ocupar este tipo de puestos. Los empleados agrícolas trabajan duro cada día para ayudar a producir alimentos en Estados Unidos. Si estos trabajadores no están presentes en los campos, existe el riesgo de que se produzcan interrupciones en la cadena de suministro similares a las experimentadas durante la pandemia. El problema se está empezando a notar con tanta intensidad que, como os decíamos hace un momento, ahora el miedo está empezando a cambiar de bando. Y eso que solo han pasado unos pocos meses con esta política. Imaginaos si hablásemos de años. Ya sabéis lo que se dice: ten cuidado con lo que deseas, puede hacerse realidad. Pues por un lado tenemos un sector republicano que puede no ir tan duro contra la inmigración por el papel crucial que estos trabajadores tienen en el motor económico de la nación. Y enfrente hay otro grupo que ha decidido echarse la cinta a los ojos y empezar a señalar incluso a los inmigrantes legales. Algo, por cierto, capitaneado por el mismísimo vicepresidente J.D. Vance.
But just because one person or 10 people or 100 people came in legally and contributed to the United States of America, does that mean that we're thereby committed to let in 1 million or 10 million or 100 million people a year in the future? No, that's not right. Esto ha hecho que ahora se esté empezando a hablar abiertamente de una política anti-inmigración en todas sus vertientes. Y ojo, porque esto sí que puede ser un giro refundacional para un país que, para bien o para mal, ha sido una nación de inmigrantes desde su primer día. Y precisamente por eso hay algunas preguntas que hacerse. ¿Cómo sería un Estados Unidos sin inmigrantes? ¿Qué están imaginando realmente los líderes del MAGA? ¿De verdad este sería un paraíso de americanos para americanos? Pues bien, veámoslo. Del sueño a la pesadilla. Ya lo explicó el propio Trump. Echar a los inmigrantes del mercado laboral no implica una sustitución sencilla para la mano de obra estadounidense, porque si el barco se queda sin marineros, tarde o temprano la nave también se queda sin capitán. Y sabes que justo aquí es donde un estudio de la Universidad de Pensilvania está empezando a poner cifras concretas a estos riesgos. Fijaos, cuando hay suficiente mano de obra para cubrir los trabajos más básicos en agricultura o en la industria, las empresas pueden concentrarse en mejorar sus procesos e innovar en tareas más avanzadas. Pero en cambio, si los trabajadores con más cualificación tienen que cubrir esas labores por ellos mismos o trabajar con un mercado laboral cada vez más limitado, todo ese avance se frena y el efecto cascada desaparece. Por eso, una política migratoria tan restrictiva podría perjudicar incluso a los trabajadores cualificados. De hecho, los resultados son claros. Si esta política se mantiene solo 4 años más, ya se notaría en sus salarios. Y si se prolonga durante toda la próxima década, sus sueldos podrían retroceder hasta un 10%. Pero cuidado, porque el impacto de estas políticas no se limita solo al campo, la industria o la construcción, para nada. El golpe se está sintiendo en al menos 4 frentes muy importantes que afectan de lleno al modelo económico norteamericano. Primero, el coste de las visas para trabajadores cualificados. Segundo, el traslado de operaciones a Canadá y a otros países como la India, algo que está ocurriendo especialmente en las actividades digitales y de servicios que no están sujetas a aranceles. Tercero, la expansión del teletrabajo internacional. Y cuarto, la caída de estudiantes internacionales en universidades de élite y la pérdida de talento. Pues bien, para empezar, una de las cosas más alarmantes es la que ya está empezando a ocurrir en el corazón del sector tecnológico, que es clave del éxito de Estados Unidos. Y es que en este sector las visas H1B son fundamentales. Hablamos de las visas que permiten a las empresas buscar, encontrar y contratar talento de todo el mundo. Genios y perfiles tan altamente cualificados que para encontrarlos necesitas mirar no solo en casa, sino a lo largo y ancho de todo el planeta. Pues bien, hace poco la administración Trump impuso por primera vez una tasa de $100.000 para su emisión. Una cifra que ha generado muchísima preocupación en todo el sector. Y es que según un estudio del Banco de la Reserva Federal de Richmond, esta medida puede tener consecuencias serias. Y diréis, ¿por qué? Pues porque el salario medio de un trabajador con visa H1B ronda los $92.600 anuales. Y si las empresas que necesitan talento de fuera quieren contratar a ese trabajador, el coste inicial se dispara incluso por encima de lo que cobran de media esos trabajadores. Y esto para muchas startups que están empezando y necesitan esos perfiles para volverse más y más competitivas, crecer y desarrollar sus productos y líneas de negocio, puede directamente frenar en seco su capacidad para innovar y competir. Vamos, que en muchos casos contratar a perfiles cualificados con estas condiciones se va a volver algo absolutamente antieconómico. Y diréis, ¿y qué ocurre cuando pasa esto? Pues aquí llegamos a la segunda consecuencia: buscar alternativas. Muchas empresas estadounidenses ya están incluso trasladando parte de sus operaciones a países como Canadá, donde todos estos problemas no existen.
Un gran ganador de la ofensiva de Trump contra las visas H-1B podría ser Canadá. Canadá suele ser la opción predilecta para las empresas tecnológicas estadounidenses que abren oficinas satélite debido a la proximidad de sus ciudades tecnológicamente propensas a la tecnología, a sus sedes centrales y porque las políticas de inmigración canadienses históricamente han permitido la entrada de más trabajadores extranjeros altamente cualificados. Ojo, esto no significa que Silicon Valley se vaya a mudar de la cálida bahía californiana al gélido Vancouver. Al final estamos hablando de oficinas regionales y no de las sedes, pero sí que significa una cosa. Empresas que antes querían mantener mayores plantillas en Estados Unidos, hoy prefieren sacar cada vez más empleados a otros países satélite en el extranjero. Y vale, es cierto, no es un fenómeno nuevo porque esto ya se hacía, pero ahora el incentivo a apostar por el offshoring es cada vez mayor. Y esto sí que es un problema. Donald Trump habla mucho de inversiones en Estados Unidos, pero en realidad lo que parece estar ocurriendo es el efecto contrario. Pero es que además ni siquiera hace falta cruzar la frontera. En el sector tecnológico, el teletrabajo ha abierto una vía rápida para contratar profesionales en Reino Unido, la India o Australia a menor coste y sin todas las trabas impuestas por Trump. Es decir, lejos de incentivar la contratación de estadounidenses o de recaudar más, el golpe de Trump a las H-1B puede acelerar la fuga del empleo de mayor calidad hacia otros países. Ya sabéis, el típico efecto no deseado. Hablamos de puestos que no participarán de la economía estadounidense, no consumirán en Estados Unidos y que, para colmo, tributarán en sus países de origen. Y esto ni siquiera es todo. Muchos expertos del mundo académico están advirtiendo incluso de una caída inminente en la calidad universitaria y en la investigación científica del país. Y es que de hecho solo en 2025 el número de estudiantes internacionales matriculados en colegios y universidades estadounidenses cayó un 17%. Y a ver, dadle una vuelta. Estamos hablando de un perfil de población que, ¿qué queréis que os diga? Lo normal sería querer incentivar y no castigarlo. Fijaos en esto. El nivel educativo de los inmigrantes en los Estados Unidos, cuando nos fijamos solo en quienes tienen estudios superiores, está prácticamente empatado con el de los nativos. Y si miramos con un poquito más de detalle, vemos algo todavía más revelador. Los inmigrantes asiáticos y sudamericanos superan la tasa de educación superior de la gente nacida en las tierras del tío Sam. Y aunque es verdad que de media hay más inmigrantes con educación por debajo de la secundaria, esto no es ningún secreto ni tampoco algo malo. Es más, es un activo que sirve para cubrir puestos poco especializados para que no terminen desiertos o cubiertos por personas sobrecualificadas. Y como ya os hemos contado, ese segmento es justamente el que sostiene buena parte del andamiaje productivo del país. Así que con todos estos datos en la mano hay una pregunta que puede que muchos os estéis haciendo y es ¿por qué hay entonces tanto interés en frenar la llegada de extranjeros, incluso de los que llegan legalmente, como por ejemplo se ha hecho con el tasazo a las visas para trabajadores cualificados? Pues amigos, aquí llegamos a un punto clave que todavía no os hemos contado. Un factor que explica esta extraña situación en mucha mayor medida de lo que podríais pensar. Y es que mientras ciertos sectores del MAGA empiezan a dudar, otros justifican este declive como un precio que vale la pena pagar. El precio de tener unos Estados Unidos exclusivos para los estadounidenses. ¿Y a qué me refiero? Pues veréis, un estudio del Instituto Brookings de 2008 advertía de un cambio crítico. Para 2050, la población estadounidense sería 46% blanca y 30% hispana. Y al sumar el resto de los grupos étnicos, los blancos dejarían de ser mayoría por primera vez en toda la historia del país. Por eso, muchos analistas apuntan a que el empeño de ciertos sectores políticos por frenar los flujos migratorios, cueste lo que cueste, responde en realidad a esta ansiedad demográfica y no tanto al hecho de si los extranjeros generan más o menos problemas. Que ya os digo yo además que con los datos de criminalidad en la mano, lo cierto es que la mayoría de los grupos de inmigrantes cometen incluso menos delitos que la población nativa. En otros países la cosa es diferente, pero en Estados Unidos es así.
En síntesis, que en realidad todo esto es algo mucho más simple. En muchos casos estamos ante un discurso claramente identitario, una oposición a la idea de que el país cambie y se vuelva menos blanco. Por eso primero fueron los inmigrantes ilegales quienes estaban en la diana, y ahora de repente los legales también han pasado a ser un problema. Vamos, que el America First amenaza con convertirse en una especie de American Only. Eso sí, pese a estas corrientes, el propio Trump tuvo que salir en Fox News a explicar por qué imaginar un país sin trabajadores inmigrantes es una barbaridad monumental. Trump recibe críticas de MAGA tras declarar en Fox News que no hay suficientes estadounidenses con talento para cubrir determinados puestos de trabajo. Los seguidores de MAGA en Internet consideraron que la postura del presidente era una traición al America First, que da prioridad a los trabajadores estadounidenses. Amigos, Estados Unidos camina ahora sobre una cuerda floja. Su modelo económico y social podría resquebrajarse mucho antes de lo previsto si la salida de inmigrantes se convierte en una tendencia sostenida en el tiempo. Algunos creen que es solo una fase, que un cambio de gobierno bastará para revertir la situación. Otros, en cambio, piensan que todo esto que está ocurriendo está apagando el sueño americano por muchísimos años más. Sea como sea, lo cierto es que mientras el país se prepara para celebrar sus 250 años, Estados Unidos se enfrenta al primer declive demográfico de su historia, lo que hace que este sea un momento clave para hacerse unas cuantas preguntas incómodas. ¿Puede realmente Estados Unidos prescindir de la inmigración y al mismo tiempo mantener su economía? ¿La salida de migrantes será pasajera o el principio del fin del sueño americano? ¿Y qué pasará cuando el votante republicano empiece a sentir el golpe en su bolsillo? En VisualPolitics seguiremos observando de cerca todos estos cambios que ya veremos en qué acaban. Pero mientras tanto puedes dejar tu respuesta, tus opiniones aquí abajo en los comentarios y ver qué pensáis todos vosotros. Pero antes, muy importante, si te ha gustado este vídeo dale al botón de like y suscríbete a VisualPolitics si es que aún no lo has hecho. Es un pequeño gesto que a nosotros nos ayuda un montón. Ah, y no olvides echarle un vistazo a Holafly para tener datos ilimitados en tus viajes con un descuento especial. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y nos vemos aquí en VisualPolitics muy pronto.